Ya, jóvenes, buenos días. El día de hoy voy a reemplazar solo por el día de hoy a su profesora Pilar. Ha tenido un pequeño imprevisto, ya. Entonces, vamos a continuar con la sesión que corresponde a la semana número 11, ya. El tema que vamos a ver hoy es un tema importante relacionado, pues, como se menciona en la guía, a las reformas borbónicas, ¿no? Que es un hito muy importante. A ver, déjenme ver, voy a compartir el material. Mm, ¿listo? Ya, chicos, a ver, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿ya? El tema es reformas borbónicas, ¿ya? Insurrecciones indígenas y corrientes libertadoras, ¿ya? Entonces, para efectos, pues, de este caso, ¿ya? Vamos a tratar, pues, viendo unos pequeños antecedentes, ¿no? Y esos antecedentes, pues, que están relacionados a las reformas borbónicas, ten en cuenta, pues, que nosotros salíamos de un plano previo que es la ilustración, ¿no? Y la ilustración, pues, es como ya lo han visto en la clase anterior, el inicio, pues, de la modernidad, ¿no? Y ese pues inicio de la modernidad trajo bastantes innovaciones en el plano económico político, más que todo en lo político. ¿Por qué? Porque trajo consigo las ideas liberales, el derecho de la representatividad, ¿no? Y una de las cosas principales que también trajo fue el quiebre pues de la relación, que ya no va a perdurar siempre la iglesia en todo, ¿no? Hubo ya más que todo un cierto predominio pues ya de la ciencia, ¿no? Entonces, con eso es que nosotros nos estamos situando dentro de ese contexto para poder ver todo lo que nosotros tenemos ahí, ¿ya? Bien, entonces, dentro de eso, uno de los principales, pues, antecedentes que vamos a tener acá es el despotismo ilustrado en el Imperio Español, ¿no? Y si bien es cierto, vamos a hacer acá una pequeña anotación. Tú ya lo has visto en la clase anterior, ¿no? Pero cuando te digan, pues, que es despotismo ilustrado, simplemente es el empleo de las ideas ilustradas, ilustradas a, a favor de la corona, ¿ya? Como tú ya has visto también en la clase anterior, esto va a ser solo un pequeño recuento, ¿no? ¿Quién era en este caso el máximo representante, pues, del despotismo ilustrado? Sobre todo acá en Perú, ¿no? Y era el ya rey conocido Carlos, representante, representante, era Carlos III, ¿ya? Carlos III, ¿ya? Y esa fue una lucha constante, ¿ya? Ya que la ilustración, como estaba cobrando cada vez mayor relevancia dentro del plano político y sobre todo también económico, ¿no? Porque así como hay liberalismo económico, hay también liberalismo político, ¿no? El libre comercio, más que todo, que fue uno de los pilares fundamentales que permitió en este caso que varios estados pues se comiencen a pelear entre sí, porque ten en cuenta, para que ocurra un conflicto armado, ¿no? O una discrepancia entre ambos estados, tienen que haber dos factores. Uno de ellos, el principal, es el factor económico, la pelea, como se dice, pues,
por el dinero. Y otro, el plano político. ¿Cuál es el factor en el plano político? Es, en este caso, la pugna por posesiones territoriales, ¿no? Ten en cuenta que los grandes estados europeos buscaban expandirse cada vez más, ¿no? Por eso es que en ese caso las reformas borbónicas fueron una especie de innovación que trajeron acá pues al Perú, ¿no? Entonces, situados bajo este contexto, ¿no? Vinieron acá los reyes Borbones, Felipe III, Felipe VI y Carlos III, ¿no? Y era como se dice el despotismo ilustrado en el Imperio Español, ¿no? Más que todo las reformas borbónicas, ¿no? Y eso pues va a suceder pues también dentro del plano de la Guerra de Sucesión Española, ¿no? Ahí tiene la batalla de Daneleín, ¿no? Que si bien es cierto pues es una batalla que no deja de ser menos importante, ¿no? Pero lo que sí se quiere resaltar acá es lo que se denomina, y vamos a hacer acá otra pequeña anotación, ¿ya? Vamos a hacer otra diapositiva, ¿ya? Que tienen ahí, se llama el Tratado de Utrecht, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué nos dice pues ese Tratado de Utrecht? ¿No? Que en este caso las potencias pues Austria, Holanda, Austria, Holanda, y en este caso Holanda e van a aceptar en este caso la separación de Francia, pero de Francia del sistema internacional, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Del sistema internacional y aceptan en este caso las reformas borbónicas dentro de todo el territorio. Ya, territorio, ya, listo. Eso es más o menos lo que nosotros podemos tener directamente pues con el Tratado de Utrecht, ¿ya? ¿Ya? Ahora, bueno, los tratados siempre van a ser un denominador común dentro pues del, de acá del, por decir, a la segunda mitad del siglo XX, ¿ya? Y eso posteriormente lo van a ver en todo tipo de profesiones, ¿no? Los que de repente por acá vayan a humanidades, los que vayan acá a ingeniería, o todo, en sí todas las carreras siempre van a haber tratados, ¿no? Porque en base a eso es que el Estado también desarrolla, pues, su producción de grandes invenciones, pues, ¿no? Pero bueno, ese es el Tratado de Utrecht, ¿no? Acá también tenemos, pues, la anulación, pues, anulación de la venta de cargos públicos. Había más que todo, pues, el famoso nepotismo, pues, también, ¿no? Eso era también un denominador común, ¿no? Y dentro de eso también se preocupaban, pues, que la dinastía pueda continuar, ¿no? Y todo eso, pues, viene con los grandes cambios que se van a dar durante el desarrollo de las reformas borbónicas, ¿no? Ten en cuenta, pues, que nosotros somos parte, pues, en ese momento éramos parte de una gran confluencia, ¿no? De, de lo que hemos sido, pues, conquistados, invadidos, pues, por los españoles, ¿no? Y eso es más o menos, pues, lo que se inició, ¿no? Acá, como se dice, Inglaterra ganó el monopolio en la venta de esclavos por 30 años en América Española, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba Inglaterra? Inglaterra buscaba en este caso, pues, adoctrinar, ¿no? Adoctrinar, pues ten en cuenta que el gran poderío y la gran influencia europea va a venir, ¿no? Y eso nosotros lo hemos visto prácticamente con el desarrollo de los incas también cuando llegaron acá los españoles, ¿no? Que ya tú lo debes haber visto de manera precedente en estos casos, pues, ¿no? Ahí como pueden ver la coronación del rey Felipe V de España, ¿no? Como rey en el Palacio de Versalles, ¿no? ¿No? Y esas son las curiosidades, pues, ahí que se dan en estos siglos, ¿no? Pero bueno, luego de esto vamos a tener una pequeña definición porque eso ya es parte en el siglo XVIII, las reformas borbónicas, como se dice que fueron cambios introducidos por los monarcas de la dinastía Borbón, ¿no? Obviamente de la corona española, ¿no? Era un proyecto integral, ¿no? Además que redefinía la relación entre España y sus colonias en beneficio de la península. Ahora,
Acá sí va a haber muchas reformas en el plano político y territorial, ¿no? Porque si bien es cierto, acá van a estar los virreyes, ¿no? Y en estos casos, pues el virrey era, como se dice, la voz y la personificación del rey en todas las circunspecciones territoriales de la corona, ¿no? Entonces, eso va a ser algo muy importante, es pues como decir, pues el presidente, por ejemplo, cuando el presidente de la República, a ver, no recibe una invitación formal a un evento protocolar de otro país, ¿no? Entonces, por temas o por, como se dice, por motivos de fuerza mayor, el presidente no puede ir a ese evento. ¿A quién manda? Manda a un representante. En este caso, manda el Estado peruano puede mandar a dos principales representantes. Uno va a ser el primer ministro, ¿no? Que es el primero en la línea de sucesión. Y en la segunda línea de sucesión no va a mandar a otro ministro, sino más que todo al canciller, ¿no? Al representante de las relaciones exteriores y de la diplomacia entre los estados, ¿no? Son los dos únicos, o más que todo, que pueden ser considerados pues como personificación pues o en representación de, como se dice, el presidente, en este caso del rey, ¿no? Y en este caso pues los virreyes tenían pues la función de poder representar y sobre todo vigilar cómo iba más que todo el manejo comercial dentro de los territorios pues del rey, ¿no? Como dicen, era centralizar y mejorar la estructura del gobierno, ¿no? Con los cargos públicos, ¿no? Ahora, eso lo vamos a ver ahorita en un momento, ¿no? Mejorar, crear, dice, maquinaria económica y financiera más eficiente, ¿no? Defender el imperio contra otras potencias, ¿no? Ten en cuenta que dentro de estas partes de la historia estaba cobrando bastante auge el comercio exterior o el comercio internacional, que tienen unas simples diferencias, pero que al final mueven la economía, ¿no? Sobre todo en esa época, ¿no? Restaurar la integridad y el respeto en todos los niveles de administración. Ahora, ¿qué va a pasar acá? ¿No? Dentro de estos objetivos que se tenía, pues crear nueva maquinaria, eficiencia económico, financiera, defender al imperio con otras potencias, ¿no? Ten en cuenta, ¿por qué defender contra otras potencias? ¿Qué has visto seguro tú en tu clase anterior? Culminado una vez el proceso de la Revolución Francesa, ¿no? Que la Revolución Francesa que ya va a venir de manera demasiado, pues, posterior, pues, Francia siempre va a tener un pequeño altercado, pues, con España, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, Francia, el imperio francés buscaba expandirse pues con Napoleón, ¿no? Y en uno de esos casos, uno de sus principales estrategias era pues invadir España, ¿no? De ahí que le dio a su hermano pues José Bonaparte, conocido como Pepe Botellas, ¿no? Lo proclamó pues como rey oficial pues de España, ¿no? ¿Con qué documento? Con la Constitución de Bayona, que más que todo era formalizar pues un imperio, ¿no? Proveniente pues de la reforma la expansión de los principios de la Revolución francesa, ¿no? Entonces, eso es más que todo, ¿no? Restaurar la integridad y el respeto en todos los niveles de la administración. Eso obviamente que lo iban a hacer porque había la venta, pues, de los cargos públicos, ¿no? Había la venta de los cargos públicos, ¿no? Que si bien es cierto en la actualidad, eso se llama, pues, de nepotismo, pues, ¿no? Ahora, dentro de las reformas, políticas, reducción de la influencia de los cargos públicos de los criollos limeños, ¿no? Entonces, como tú puedes ver, ¿por qué los criollos, no? Los criollos, si bien es cierto, en esa época su objetivo principal, ¿cuál era? Era sacarle la vuelta, pues, a la ley, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaba, no? A ver, y es que de acá nace, pues, por así decirlo, nace la frase, pues, oye, tú apelas el peruano apela a la criollada, ¿no? ¿Por qué? Como tú sabes, ¿no? Eh, ¿El criollo quién es? El criollo es una persona que nace, por así decirlo, de la unión, ¿no? De un español con un indio, ¿no? Se une el español de un indio y a ese hijo que nace, o esa
hijo que nace pues de la unión de un español y un indio, se le llama pues criollo, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ellos? ¿Y por qué pues querían reducir la influencia de los criollos en los cargos públicos? Porque como ellos tenían pues cierta injerencia en los cargos públicos, en esa época, como yo te comento, había demasiado comercio internacional, sobre todo el comercio pues marítimo, ¿no? Que desembarcaban mercaderías en diferentes puertos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Por qué querían apartar a los criollos? Lo que sucede es que en estos casos, el comercio estaba formalizado, ¿no? Venían al puerto del Callao, desembarcaban pues su mercadería, los diferentes bienes, ¿no? Y como tú sabes, por cultura general, al tú hacer eso, ¿qué haces? Pagas un impuesto, ¿no? Un impuesto, ¿no? Y el impuesto por la compra-venta, o por, en este caso, por la compra-venta de algún tipo de bien, ¿no? Entonces, pagabas un impuesto. Entonces, ¿qué hacían los criollos? Los criollos decían, no. Entonces nosotros nos vamos a organizar de otra manera, ¿ya? Le decían pues a los postores, a los que realizaban el comercio, a los que querían ingresar sobre todo su mercadería al territorio, decían, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a dar, yo conozco la clásica, yo conozco cómo es el sistema, yo te voy a permitir que ingreses tu mercadería y con ello obtengas la ganancia, ¿no? Simplemente que si, por ejemplo, el impuesto cuesta 100, a mí pues me vas a pagar pues 20, 30. La diferencia te la ahorras y lo puedes recuperar en la venta posterior del, de tu, como se dice, de tus materiales, ¿no? Acá dentro del territorio, ¿no? Pero ¿sabes qué? Eso no lo podemos hacer en el puerto Callao. Yo conozco otro puerto que queda a poco tiempo del Callao que se denomina el puerto La Caleta, ¿no? Ahí podemos desembarcar y es un puerto totalmente discreto, ¿no? Donde nadie va a ver lo que hacíamos. Y es así como esta curiosidad de la historia nace lo que se denomina, ¿no? Nace lo que se denomina caleta, ¿no? Algo totalmente discreto, ¿no? Discreto sin que nadie se entere, ¿no? Y es así como nace la palabra, caleta, ¿no? Pero bien, esa es una pequeña parte. Entonces, como los criollos en este caso le están sacando la vuelta a la ley, no permiten pues que paguen formalmente pues los impuestos, ¿no? Entonces, de esa manera es que, por así decirlo, ¿no? De esa manera es que dicen tú apelas a la criollada. ¿Por qué? Porque los criollos estaban evadiendo impuestos y se ganaban pues el total prácticamente del impuesto que se pagaba por ingresar la mercadería al territorio nacional, ¿no? Y es así como nace la frase de que dice, tú apelas directamente a la criollada, ¿no? Y es así como esta curiosidad de la historia pues surge, ¿no? ¿Qué más? El establecimiento de las intendencias, ¿no? Las intendencias pues eran circunspecciones que eran en este caso para poder sustituir pues a los corregimientos, ¿no? Ten en cuenta pues que el rey era una autoridad que al final tenía demasiados territorios, ¿no? Pero esos territorios pues no podían en este caso ser vigilados con una sola persona. Es como decir, el presidente de la República tiene a su cargo a todo el Perú, ¿no? Pero como el presidente de la República, pues no puede estar en todos lados, pero sí puede controlar, ¿qué hace? Designa, pues, alcaldes provinciales, gobernadores regionales, ¿no? Establece esas instituciones para que cada uno, en cierta manera, tenga autonomía, pero dando cuenta a la autoridad principal, que es el presidente, en este caso, el virrey, ¿no? Y también se da pues la creación pues de la Real Audiencia del Cusco, ¿no? Que si bien es cierto pues administraba todo lo que veíamos por ahí, pues lo que vamos a tener a lo largo pues del desarrollo, ¿no? Y es así pues como se da el inicio con el siglo XVIII a las reformas borbónicas. Un punto importante pues como te menciono es tener en cuenta pues el profundo interés pues que Francia siempre ha tenido pues por España, ¿no? Por eso es que uno de los principales imperios que se trataba de proteger era que en este caso Francia pueda invadir pues España, que sí lo consiguió, como yo ya te lo acabo de mencionar. Pero ojo, otro punto importante en eso
es que tengas en cuenta, pues, que toda persona que invadía, sea otro gobernante, otra potencia, se legitimaba y se legalizaba, ¿no? En este caso, ¿cómo legalizaron, pues, a Pepe Botellas? Mediante la Constitución de Bayona, ¿no? Que es lo que un texto que le da, pues, legalidad, pues, ¿no? De repente legitimidad no tanto, pero le da legalidad, ¿no? A propósito también, pues, de lo que se viene ahorita, haciendo un pequeño paréntesis, lo que se viene acá más adelante con Venezuela, que ya de repente lo analizarán o lo verán en su determinado momento, ¿ya? Bien, ¿qué se propuso? Se propuso una reorganización territorial, como pueden ver, ¿no? Reducción del virreinato del Perú, uno solo, Nueva Castilla. También se crearon dos virreinatos, del Río de la Plata y Nueva Granada, ¿no? Autonomías de las capitanías de Chile y creación de las capitanías de Venezuela. Ahora, vamos a hacer acá una pequeña también anotación, ¿ya? Te dicen acá lo que se denomina, ¿no? Virreinato, virreinato, y vamos a ver primero qué es un virreinato, ¿ya? Son territorios de dominio civil, ¿no? Por una, de dominio civil por una autoridad, a ver un momento, por una autoridad, que claro está que me juega en contra, por una autoridad, ¿ya? De, que representa a la corona, ¿ya? Corona. Eso es más que todo un virreinato. Ahorita vamos a ver acá, ya para poder ver una pequeña diferencia, ¿ya? Eso es el virreinato. Ahora, luego de eso, después del virreinato, la corona, ¿no? Ya. Luego tenemos lo que se denomina las capitanías, ¿ya? Y las capitanías eran, en este caso, a ponerlo acá, un momento, eran territorios, ¿no? De dominio, ojo, y acá es la diferencia, dominio militar, ¿ya? Con la finalidad de salvaguardar el dominio marítimo y sobre todo, ¿cuál? Comercial, el predominio, más que todo era por el comercio, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos aquí tener, ¿no? Como principal, pues, diferencia, ¿no? Entre lo que es un virreinato y lo que es una capitanía, ¿no? Ahí, como pueden ver en la diapositiva de acá, se están creando, pues, las autonomías de las capitanías, ¿no? ¿Ya? Y esto era la reorganización, pues, territorial. Como pueden ver acá a lo largo del mapa, estaba el virreinato, pues, de Nueva Granada, ¿no? Y del Río de la Plata, en Argentina, ¿no? También acá, en este caso, la capitanía, pues, de Chile, que está prácticamente en los puertos, cerca del puerto de Valparaíso, ¿no? Y la creación del puerto, pues, de la capitanía de Venezuela, ¿no? Tengan en cuenta, pues, que más adelante, cuando ustedes vean, van a ver, pues, cómo nace, pues, la Gran Colombia, ¿no? La Confederación Perú Bolivariana más adelante, ¿no? Sobre todo con la Gran Colombia, ¿no? Que de ahí va a haber un cisma y se van a separar, ¿ya? Acá también tenemos lo que se denomina las intendencias, ¿ya? Y como puedes ver acá, las intendencias son circunscripciones pues, territoriales divididas en subdelegaciones que sustituyeron pues a los corregimientos. Ya no iba a haber pues en este caso los famosos pues corregidores, ¿no? Los corregidores pues que en este caso pues se dedicaban a hacer prácticamente tenían unas funciones similares junto con los corregidores y las intendencias, ¿no? Para evaluar o monitorear todo el territorio que tenía todo el territorio que tenía el rey, ¿no? Cumplían una función,
similares a lo que se puede decir, pues, los alcaldes, pues, ¿no? Los alcaldes acá regionales, locales, o los gobiernos, en este caso, pues, así, que hay en los caseríos, siempre tienen que tener un representante, pero obviamente que esos representantes eran denominados y sacramentados por la autoridad de la corona española, en este caso, por así decirlo, pues, directamente, pues, con el rey, ¿no? Con ellos principalmente era lo que se tenía que tratar de manera, pues, directa, ¿no? Entonces, es así como se llega a dividir, pues, ¿no? Acá, pues, tenemos acá el virreinato del Perú, ¿no? A la Confederación acá General de Maynas, ¿no? Y todo lo que está por aquí, acá en el Océano Pacífico. Tengan en cuenta, pues, que por acá venía la gran parte comercial, ¿no? Y más adelante, pues, van a tener lo que me estoy adelantando un poco, conflicto entre Chile y Perú, ¿no? Chile y Perú por el comercio, ¿no? ¿Por qué? Porque más adelante va a venir también Inglaterra, ¿no? Inglaterra va a querer ingresar, pues, sus productos, pero en este caso Perú le va a ganar la posta y va a poder, pues, ingresar, ¿no? Otro de los imperios también que está denominado era Portugal, pues, ¿no? Porque la corona portuguesa también quería entrar por ahí, pero más va a tener problemas, pues, con la parte acá de los dominios peruanos, o sea, los dominios españoles en el territorio peruano, que eran las famosas colonias, pues, ¿no? Acá con los virreinatos, pues, ¿no? Y es así como estaba dividido. Bien, ya que tienen acá las diferencias, sería bueno que puedan tenerlas ahí en cuenta para que en eso pase, pues, ¿no? Otra de las cosas que había también acá, vamos a ponerlo, dentro de eso, era el famoso, y lo han escuchado seguro por ahí, el famoso reparto, pues, de mercancías, ¿no? Y el reparto, pues, en este caso, pues, de las mercancías, estaba dirigido principalmente, pues, las compras que hacían los corregidores, pues, a los indígenas, pues, ¿no? Eran compras que realizaban los corregidores a los indígenas. Dentro de esto, igual, pues, dentro del virreinato se pagaba un impuesto, pues, ¿no? ¿Ya? Y esto era el reparto, pues, de mercancías, como te digo, eran compras que recibían los corregidores, pues, ¿no? A los indígenas, ¿no? Dentro de esto, pues, se pagaba un impuesto, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, tú que futuramente vas a ser un profesional, ¿no? Te vas a querer, pues, independizar, ¿no? Y cuando tú vayas vamos a ponerlo por acá, cuando tú vayas a una inmobiliaria y le vas a decir, ¿sabes qué? Yo quiero hipotecar mi departamento, voy a comprar mi departamento, ¿no? Y quiero, pues, comprarlo, pero te va a un crédito hipotecario. ¿Ya? Pero si vas a comprar un departamento de segunda, ¿ya? Y acá viene, te va a decir, el agente inmobiliario te va a decir, ¿sabe qué, señor? Tiene que pagar este impuesto, mira, impuesto de alcabala, ¿ya? El impuesto de la alcabala, ¿ya? Y la alcabala, dentro de las reformas borbónicas de virreinato, era un impuesto que se pagaba, era un dinero, o vamos a ponerlo acá, de la redundancia, impuesto que se paga a la corona por realizar una transacción comercial dentro, dentro de los territorios, territorios la, de la corona, ¿ya? Eso es lo que significaba, en este caso, el impuesto, pues, de la alcabala, ¿no? Y el impuesto de la alcabala, hasta ahora persigue, pues, ¿no? Persiste, ¿no? Como te repito, tú te vas a una inmobiliaria, vas a comprar un departamento o con un agente inmobiliario, por ejemplo, ¿qué es lo que establece la ley? Cuando va a ser tu primera vivienda, ¿no? Estás así inaugurado en el plano terrenal, pues, de las posesiones, ¿no? De propiedad.
Si en este caso es tu primera propiedad y el departamento es algo nuevo, novedoso, principalmente si es tu primera propiedad, no pagas alcabala, pero si vas a comprar tu segunda propiedad, todo eso, ya tienes una propiedad, como dice, vas a adquirir otra propiedad, ahí se te van a pedir el impuesto de la alcabala, que es prácticamente como si fuera el 10% pues del valor, ¿ya? Y eso tú dirás, ¿y eso a dónde se le paga? Eso se le paga pues en este caso a la corona, y eso ahora ¿a quién se le paga? Se le va a pagar a la entidad que no te perdona ni el 0,001 centavos. ¿Quién es esa entidad? Pues no, la SUNAT, ¿no? Que la SUNAT no te perdona nada, te perdona, ¿no? Y este es más que todo un dato importante, pues, ¿no? Que ya lo vas a descubrir mucho más adelante cuando tengas que hacer, pues, prácticamente, pues, tus transacciones, pues, comerciales, ¿no? Acá, como podemos ver, eh, en las reformas económicas, acabar con el contrabando, ¿no? El contrabando o el pillaje o la piratería, como se conoce, ¿no? Se establece el libre comercio, ¿no? Y ten en cuenta que el libre comercio ya viene directamente, pues, de las ideas ilustradas con la economía liberal, ¿no? ¿Por qué? Ahora, tú ten en cuenta, pues, del concepto que te habían dado del despotismo ilustrado, ¿no? Más que todo, no, el despotismo ilustrado, no. El concepto que te habían dado del absolutismo o el antiguo régimen. ¿Eso qué te viene a la mente? Te viene a la mente, pues, que en el absolutismo y el antiguo régimen, el poder económico, político, militar y sobre todo, más que todo comercial, estaba al mando de la corona, nada más, ¿no? Como estaba al mando de la corona, se le llama absolutismo, ¿no? Entonces, cuando vinieron, pues, las ideas liberales, ¿no? Comenzaron a ver el debilitamiento de la corona, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron los asesores al rey? Le dijeron, oye, ¿sabes qué? Diles que tú te vas a adherir a ese movimiento ilustrado, cosa que van a sentir empatía y van a estar de tu lado, pero obviamente el despotismo ilustrado, como yo siempre digo, era un saludo, pues, a la bandera chilena, ¿no? ¿Por qué? Porque al final eso estaba en el papel, pero en la práctica no se daba, ¿no? Así que era lo mismo, pero con diferente vestimenta, por así decirlo, ¿no? Y el libre comercio, pues, era la parte de la actividad comercial que se realizaba, que no te establecía, pues, que el rey iba a tener el poder de todo. Tú podías establecer, pues, comercio con cualquier otra persona, ¿no? Pero con la diferencia, ¿no? Que en este caso, pues, vas a pagar pues un determinado impuesto, ¿no? También eliminar la Casa de Contratación de Sevilla y en la producción se explotó pues las minas de Cerro de Pasco, Hualyayoc y Huarochirí, que se establece el décimo real, ¿no? O el diezmo, pues, ¿no? ¿No? Siempre el determina impuesto, pues el diezmo, pues, por ejemplo, cuando tú has ido a la iglesia o las personas que van a la iglesia, tienes que otorgar pues un diezmo o una ofrenda, como se dice, pues que entre comillas debe ser el 10% del valor total de tu dinero, pues, ¿no? Y eso es así como sigue, pues, ¿no? Incrementar en este caso, pues, la recaudación fiscal, implantar las aduanas internas e incrementar. ¿Qué te había yo mencionado? Mira, acá está. ¿Qué te había mencionado? Esto de acá, la alcabala, ¿no? La alcabala, que era el impuesto, como dice, por antonomasia dentro de las reformas borbónicas, ¿no? Legalizar el reparto, pues, de mercancías, ¿no? Que yo te había mencionado ahí cuando eran esas tipos de compras, pues, ¿no? Cobrar de manera efectiva el tributo indígena, ¿no? Ahora, en este caso, ¿a qué se refiere el tributo indígena, ¿no? Lo que sucede es que en este caso la corona que cada vez quería más, más y más, el hecho de establecer pues el tributo indígena era más que todo, por así decirlo, el tributo indígena era el impuesto que pagaba el indígena por el simple hecho de ser indígena. Es como, por ejemplo, ¿no? A ver, ahora que está polemizado, o está en este caso la ideología de género, todo eso, es como decir, pues, ¿qué pasa? Si al feminismo que llega al poder, que ya, bueno, está en ciertos poderes, pero ¿qué pasa si el feminismo agarra y dice, ya, vamos a implantar un impuesto, ¿ya?
que es un tributo masculino, por así decirlo, ¿no? Y el tributo masculino va a ser que los hombres, todos los que sean hombres, van a pagar un determinado impuesto simplemente por el hecho de ser hombres, nada más, ¿no? Pero bueno, yo sé que si nos vamos a ese terreno, vamos a entrar en una polémica terrible, pues porque otro va a decir, no, yo no me percibo biológicamente pues como hombre, ¿no? Yo soy binario, yo soy pansexual, yo soy N tipo de autopercibimientos de cada persona, ¿no? Pero sin embargo, pues es de esa manera, ¿no? El indígena pagaba un impuesto por el simplemente hecho de ser indígena, ¿no? Entonces, ese era el problema y esa era pues una tremenda explotación. Por eso que más adelante van a venir los conflictos y ahorita vamos a ver pues las rebeliones, insurgencias pues andinas también, ¿no? También los estancos de aguardiente, coca, sal, tabaco, pólvora, etc., ¿no? También va a haber pues reformas eclesiásticas pues y educativas, ¿no? Eh, Dentro de pues de las reformas pues educativas y eclesiásticas se dio pues la expulsión pues de los jesuitas, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque tú no creas, dentro pues de la iglesia también pues hay pugnas de carácter no tanto religioso, pero son pugnas políticas, pues, ¿no? Habían pues la pugna entre franciscanos y jesuitas, ¿no? Y al final pues los franciscanos ganaron y expulsaron pues a los jesuitas, ¿no? Del territorio, ¿no? Y acá vienen dos instituciones muy importantes, pues, ¿no? Cuando se dan pues la expulsión de los jesuitas, se va a crear acá lo que te está mencionando ahí la guía, es que dice acá, mira, Tribunal de Temporalidades, ¿ya? El Tribunal de las Temporalidades. Temporalidades. ¿Cuál era la finalidad del Tribunal de las Temporalidades? Ojo, ten en cuenta que acá cuando los jesuitas son expulsados, eh, ¿tú qué crees? Pues el jesuita dirá, ah, ya, me voy, pero me llevo, no sé, pues me llevo mis bienes. Obviamente que los bienes inmuebles no te los vas a poder llevar, pues no te vas a poder llevar físicamente pues tu casa, ¿no? O tu convento, por así decirlo, ¿no? Pero en este caso se van a quedar todos sus bienes materiales movibles, ¿no? Como ya tú de repente has visto en algún concepto, pues, de economía, ¿no? Entonces, qué va a hacer después entonces las autoridades cuando van a la reforma eclesiástica? Van a venir los jesuitas con sus cosas y decir, ¿sabes qué? Hemos autorizado tu expulsión. Te vas a retirar tú, pero te vas a retirar sin nada. Todo eso se va a quedar acá, ¿no? De repente, pues tus bienes físicos, tus bienes materiales, ¿no? Y es así que, entonces, pero, caballero, te tienes que retirar solo. Solo naciste, solo te vas, pues, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, se va a dar ahí la forma, se va a dar con eso. Lo que te estoy mostrando acá, el Tribunal de las Temporalidades. ¿Cuál era la finalidad del Tribunal de las Temporalidades? Era administrar los bienes. Bienes me estoy refiriendo a todo tipo de bienes, ¿no? Bienes que se pueden mover o bienes, en este caso, o inmuebles, ¿no? Que no se pueden, obviamente, mover, pues, ¿no? Una casa, un convento, ¿no? Administrar los bienes de los jesuitas que fueron, fueron expulsados producto de las reformas, reformas eclesiásticas, eclesiásticas y educativas. ¿Ya? Eso era lo que podemos decir acá. Le voy a cambiar un poco el color. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que se denomina, pues, el tribunal, pues, de las temporalidades. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? ¿Qué se dio? Creación del Real Convictorio, pues, de San Carlos, ¿no? Vamos a ponerlo acá, más acá abajo. A ver. Mm, Real Convictorio de San Carlos.
Real Convictorio de San Carlos, ¿ya? Y acá, cuando es el Real Convictorio, pues, de San Carlos, ¿no? Que obviamente, vamos a ponerlo con el, vamos a ponerle acá también este color, ¿ya? Porque sea un poco más visible, ¿ya? Entonces, cuando se va a dar, pues, la creación del Real Convictorio de San Carlos, ¿y eso cómo está catalogado? Va a estar catalogado como el principal centro, ¿de qué? Centro de conspiración, centro de conspiración de las ideas del proceso de emancipación. Solo lo voy a dejar por ahí. Eso después se va a tratar de manera más, más detallada, ¿ya? Entonces ahí tienes las dos principales instituciones, ¿no? Que se crean producto de las reformas ahí, borbónicas, pues, ¿no? Dentro del campo educativo y en el campo eclesiástico, ¿no? Como consecuencia, ¿no? De todo eso, va a haber, pues, incremento de la presión fiscal sobre la población. ¿Por qué? Porque te van a aumentar, obviamente, pues, los impuestos, ¿no? Como puedes ver, las reformas borbónicas, si bien es cierto, tienen varias aristas, económica, eclesiástica, política, pero su idea fuerza es reformas de carácter económico, ¿no? O sea, el brazo fuerte era la economía, ¿no? Van a haber pues descontento popular y rebeliones, ¿no? Y eso se va a ver ahorita, lo vamos a ver en un momento, ¿no? Y con esto, con el Real Convictorio de San Carlos, se van a desarrollar pues las primeras ideas de la emancipación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se va a gestar ahí dentro del Real Convictorio de San Carlos, van a haber pues famosos pues como se dice pues intelectuales, políticos, ¿no? Que van a gestar esas ideas, tanto en el plano pues de la práctica como en el plano intelectual, ¿no? Las ideas fuerza, ¿no? Acá como pueden ver, expulsión de de los jesuitas de los estados de España el 31 de marzo de 1767, ¿no? Ahí pues es prácticamente pues es un desalojo, pues, ¿no? O sea, expulsión nomás le dicen, pero es un desalojo. Por ejemplo, ¿no? Un desalojo es lo que hacen ahora, ¿no? Por ejemplo, de todo, mira, todo lo que vamos a aprender o lo que ustedes van a aprender con su profesora en historia, todo está relacionado con lo que ocurre en la actualidad, ¿ya? Ya sabes, uno, ya sabes por qué se ahora dicen algo caleta, ya sabes por qué dicen, oye, tú apelas a la criollada, ya sabes, y ahora te voy a dar otro dato importante, ¿no? La expulsión es un desalojo, ¿no? Cuando dan la expulsión es prácticamente un desalojo. ¿Qué hacen en un desalojo? En el desalojo, obviamente te van a retirar de una propiedad que no es la tuya, ¿no? Te van a desalojar, ¿no? Es una medida de fuerza, como se dice. Pero tú qué me dices, cuando va a haber un desalojo, en este caso, ¿te informan o no te informan del desalojo? De manera formal va a haber una notificación, pues que ya tú estás formalmente, pues, desalojado, ¿no? Pero eh, y el desalojo es para decir de etapa inmediata, pero cuando hay el famoso lanzamiento ya del desalojo, tú has sido notificado y estás tranquilamente ahí en tu casa, ¿no? Y viene el desalojo. Cuando viene el desalojo, va a venir con el deserraje. El deserraje, te abren la puerta, todo eso, y dice, señor, ¿coopera o utilizamos la fuerza? Porque ya todo está sacramentado mediante la ley, así es. Si no cooperas, te van a detener, no te van a detener, te van a hacer un lado y los cargadores van a venir y van a sacar todos tus bienes a la calle, ¿no? Y te cierran pues y te cambian la cerradura para que no vuelvas a entrar y ese es el desalojo, ¿no? Por eso les doy un consejo que cuando vean algunos procesos, no de repente porque vayan a ser abogados, sino simplemente cuando, por cultura general, tengan muy en cuenta los plazos, ¿ya? Los plazos. Yo me gustaría explicarles esto del desalojo bien, bien bacán en otra clasecita, pero lo vamos a dejar por ahí, ya los dejo a cuestión suya para poder hacerlo de esa manera, ¿ya? Entonces, con las reformas borbónicas, vea, vamos a tener este panorama, ¿no?
¿ya? Y vamos a ver acá lo siguiente, ¿ya? Ya tienen acá las finalidades de la creación de estas instituciones, ¿no? El Tribunal de las Temporalidades y el Real Convictorio, pues, de San Carlos, ¿ya? Vamos a ver ahora lo que se denomina, pues, las insurrecciones andinas del siglo XVIII, ¿no? Y esto va a ser, consecuencia de las reformas borbónicas en específicamente en el plano económico y comercial, ¿ya? Acá pues va a haber, ¿qué dice? Pues que son levantamientos dirigidos contra el incremento de cargas fiscales, la explotación y la creciente pauperización de la población indígena en el marco de las reformas borbónicas, ¿no? En este caso, las reformas borbónicas, como te digo, pues esa era la finalidad, más que todo económica, ¿no? Por ahí, pues, la economía viene pues por un plano pues político, todo eso, pues, ¿no? Y la primera insurrección, ¿no? Que vamos a ver es la de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Que va de 1742 a 1700, pues, 52, ¿no? Las reformas borbónicas, ¿no? Un momento, ya. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Juan Santos Atahualpa, pues, ¿no? Él primeramente se opuso, pues, al abuso de las misiones franciscanas, ¿no? Por la mitad de sal, las epidemias, ¿no? Entonces, con todo eso, van a surgir, pues, estos levantamientos o insurrecciones andinas, pues, ¿no? Está catalogado, está catalogado, la de Juan Santos Atahualpa, como una de las más importantes, pues, insurrecciones, pues, ¿no? Ya que esto va a ser producto pues de las misiones franciscanas, pero ojo, ten en cuenta lo que yo te acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Que también en ese caso había pugnas entre los jesuitas y los franciscanos, pues, ¿no? Y también pues tenían alianza ellos con pobladores pues de las zonas. ¿Por qué? Porque los jesuitas, si bien es cierto pues posteriormente como van a crear pues la Compañía de Jesús, ¿no? Que era era la Compañía de Jesús en estos casos era un proceso de adoctrinamiento a nivel macro, como se dice, pues, ¿no? Por eso que se dice que ellos tuvieron bastante influencia del mesianismo andino, ¿no? O sea, venían pues con las ideas religiosas del Mesías, ¿no? Venían en este caso con ideas innovadoras de crear en este caso mayor conciencia sobre la religión y todo lo demás, pues, ¿no? Es por eso que fue una de los más importantes, pues, ¿no? Y se dio acá, como se dice, en la selva central, en el Gran Pajonal, ¿no? Van a destacar principalmente alianzas con diversas etnias amazónicas, pues los Ashanincas, los Piros, los Matigüenses, ¿no? Y lamentablemente, pues van a entrar pues las fuerzas realistas por el uso de guerrillas y con el mejor conocimiento del terreno, ¿no? Ten en cuenta pues lo que tú habías visto previamente, pues, ¿no? El hecho pues que los ejércitos realistas manejen mayor tecnología, todo eso, mayor planeamiento estratégico, va a favorecer, pues, porque ya es algo organizado. Si bien es cierto, estos caudillos tenían pues todo, pero no tenían pues un poco de organización, pues, ¿no? Acá como dicen, pues, ¿no? Mira, el caudillo Juan Santos Atahualpa, según la información y las investigaciones, un dirigente de origen quechua, que asumió a sí mismo ser descendiente pues de los incas y se presume que nació en 1710, ¿no? Y que fue educado principalmente pues por los jesuitas, y ahí viene pues la pugna, pues, ¿no? Porque como los jesuitas tenían pues alianzas con diferentes etnias, con diferentes, estas alianzas que ven acá son específicamente las que tenían los jesuitas, ¿no? Los jesuitas son los que tenían la alianza con ellos, pues, y como los franciscanos también se querían expandir, que son facciones, pues, ¿no? Ten en cuenta, pues, que dentro de un conglomerado siempre va a haber facciones, ¿no? O sea, la iglesia es un secreto a voces, pues, que también tiene sus bandos, ¿no? No es que todo sea amor y paz entre ellos. Por ejemplo, con el hecho de que cuando elijan, pues, al sumo pontífice, obviamente que hacen el cónclave,
y entre ellos pues van a poner pues las principales reglas de juego. ¿Sabes qué? Proponemos estos candidatos, ¿no? Y dentro de esos candidatos vamos a ver cuál es el que calza mejor a nuestros propios intereses, ¿no? Y es así como designan a uno, pues, ¿no? Pueden designar a un papa que va a salir electo y dile, oye, tú vas a salir electo, pero vas a hacer esto, 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 ¿no? Entonces es una negociación que se hace, ¿no? Y eso es prácticamente política, como puedes ver, es política, no es algo pues que sea, que esté en un manual, es simplemente pura política, ¿no? ¿Qué más? La rebelión nunca fue develada pues en la región, pues porque al final pues se perdió, pues, ¿no? Se perdió y ya prácticamente pues en estos casos pues se perdió, pues, ¿no? Luego de eso, acá por ejemplo podemos tener el mapa de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Se originó en la región del Gran Pajonal y se extendió a las actuales regiones Huánuco, Pasco y Junín, por todo este territorio, ¿no? ¿Ya? Bien, vamos acá a ver, a continuar. La siguiente, vamos a ver la rebelión pues de Túpac Amaru, ¿no? Túpac Amaru, que era el conocido, Túpac Amaru II, conocido como cacique de Tungazuca y Surimán, ¿no? Túpac Amaru era uno de los principales comerciantes, pues ¿por qué? Ahora pues dirás, ¿por qué ració la rebelión? Todo eso, ¿por qué? Porque Túpac Amaru también eh, le afectó, ¿qué es lo que le afectó? A Túpac Amaru le afectó lo que se denomina acá, las reformas fiscales borbónicas, los impuestos y las aduanas, le afectó prácticamente pues la alcabala, ¿no? Y bueno, era pues un cacique, pues, ¿no? Cacique que era, por así decir, era un comerciante que simplemente tenía capacidad adquisitiva, pero no formaba pues prácticamente integrante pues de alguna clase social, ¿no? Entonces, ese era el problema, pues, ¿no? Él estableció, pues, su proyecto, ¿no? Directamente, pues, su proyecto directamente con lo que se puede decir, ir en contra de las reformas y los impuestos de las aduanas, ¿no? ¿Qué más? Incremento de la explotación de la mita en Potosí, ¿no? El trabajo del indígena, ¿no? Y también, ¿cuál era? Las causas, la legalización del reparto de mercancías por parte pues de los corregidores, ¿no? O sea, es que es más que todo lo que yo te acabo de mencionar, pues, ¿no? Todo eso, ¿no? Y ese plan ideal que va a tener Tupac Amaru se va a dar directamente en dos fases. La primera va a ser la fase quechua, ¿no? Que se va a dar en Cusco y se expandió por toda la sierra a lo alto, pues, del Perú, ¿no? ¿Qué más? Inicialmente fue reformista y antifiscal, obviamente pues porque principalmente se iba en el plano económico, ¿no? En 1780 pues lo que va a dar pie fue el asesinato del corregidor pues Arriaga, ¿no? Ejecutado en Tungazuca, ¿no? Y va a haber la batalla, vamos a ponerla acá, ya. Va a haber la victoria en la batalla pues de Sangarará, ¿no? Y luego ellos van a sufrir una derrota en Checacupe y obviamente pues la ejecución en el Cusco, ¿no? Ya todos sabemos pues cómo ejecutaron pues a Túpac Amaru, ¿no? ¿Ya? Obviamente, pues los que hemos estado en colegio, no sé si hasta en la actualidad se practicará, pues yo creo que por motivos en algún momento de hacer este chacote, en algún momento del colegio, en el receso, en el recreo, sobre todo cuando la mayoría ha sido pues más pequeño, a estas alturas ya no, ¿quién no ha jugado pues el Tupac Amaru, ¿no? Te tenían así, así, guay, te terminaban pues soltando y terminabas pues dando un contrasuelazo ahí, pues, ¿no? ¿No? Eso es más que todo lo que se significó pues la primera fase quechua con Tupac Amaru, ¿no? Como consecuencias se va a dar la supresión pues del reparto pues de mercancías, va a haber abolición pues de los corregimientos y ahí se va a dar paso pues a las intendencias, pues las intendencias al final van a este suplantar o en este caso, a cubrir el espacio que van a dejar los corregimientos, ¿no? Se va a crear pues la Real Audiencia del Cusco y se va a eliminar los símbolos de la nobleza indígena alusivos al Tahuantinsuyo. Ten en cuenta que los símbolos pues significaban todavía un bastión de lo que era más que todo el imperio inca, ¿no? El Tahuantinsuyo, ¿no?
Es como, por ejemplo, acá te digan, tenemos un líder, ¿no? ¿Y qué hacían, pues, principalmente cuando, por ejemplo, ya con Túpac Amaru, ¿no? ¿Cuál era la finalidad de eliminar los símbolos alusivos a la nobleza del Tahuantinsuyo o la nobleza inca? Que no exista ningún tipo de vestigio, ningún tipo de adoración o de veneración hacia esos símbolos. ¿Por qué? Porque el hecho de que eso siga existiendo, del hecho de que eso siga existiendo, va a generar que la idea todavía persista y esas ideas van a perdurar a lo largo del tiempo y se van a van a haber nuevos gestores de esas ideas, los continuadores, ¿no? Entonces, a la corona no le conviene eso. Como no le conviene, por eso voy a eliminar a todo eso, todos esos tipos de símbolos que recuerden que recuerden en este caso las acciones o todo lo que hizo, lo que hizo el imperio del Tahuantinsuyo en el territorio, para que la gente se olvide. Porque si esos símbolos van a estar perennes en algún tipo de lugar o en alguna localidad diferente, obviamente pues que la gente se va a acordar de todo lo que hicieron y las ideas van a persistir. Por eso es que ellos querían eliminar todo eso porque no les conviene, porque al final van a estar con las ideas pues reformistas, ¿no? Pero bueno. Luego de eso va a haber pues una segunda fase, la segunda fase Aymara, ¿no? Que se va a dar en 1781, ¿no? Que va a estar al mando de Túpac Katari, ¿no? Que cercó la ciudad de La Paz y que obviamente pues va a ser derrotado por las tropas enviadas pues desde Argentina en Buenos Aires, ¿no? Las diferencias pues en la dirección política impidió una alianza entre los sublevados. Ahora, ¿por qué? Porque al final, ahí también, por ejemplo, como puedes ver, está Diego Cristóbal Túpac Amaru, ¿no? Que se acogió a la paz de Sicuani. ¿Cuál era el problema acá? Y esto siempre va a ser un común denominador. Túpac Katari quería, pues, hacer la fase aymara por medio, como se dice, del empleo y uso de la fuerza, ¿ya? Irse a la guerra, irse al conflicto armado, ¿no? Entonces, y eso dice que acá, este acápite de acá es importante, porque eso va a tener relación con lo que yo te estoy mencionando ahorita, ¿ya? Por eso lo voy a cambiar ahorita acá de color, ¿ya? ¿Por qué? Porque Tupac Katari pues quería usar la fuerza. En cambio, Diego Cristóbal era más que todo decir, ¿sabes qué? No, no hay que usar la fuerza. ¿No? Vamos al plano diplomático, vamos a negociar, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Diego Cristóbal? Dijo, ¿sabes qué? Vamos a negociar de manera política. Pero obviamente, pues, cualquier persona que tenga un poco más de sentido común va a decir, oye, ¿cómo vas a negociar si la corona española, los Borbones están que avanzan por todo el territorio? ¿Tú crees que van a querer negociar contigo? Van a querer negociar, pero dentro del periodo de negociación, los Borbones o la corona española no va a querer solo una única opción. Va a decir, este, como se dice, cara y sello, cara gano yo, sello pierdes tú. Eso es lo que va a querer, va a querer ganar, ganar, no ganar, ganar, perder o ganar, ganar, ganar ganar en ambos casos, ¿no? La corona va a decir, tú pierdes y yo gano, simplemente, y estas van a ser mis condiciones. Entonces, Tupac Katari le dijo eso y Cristóbal dijo que no, y por eso es que no hubieron marcadas diferencias en la dirección política, ¿no? Que impidió una alianza en común entre los sublevados, ¿no? Porque al final uno pensaba A y el otro pensaba B y no había esa compatibilidad. Y es así como ustedes van a ver grandes movimientos de la historia o grandes proyectos se han venido abajo por las discrepancias internas de sus mismos sectores, ¿no? Ahora, Diego Cristóbal, y esto era algo pues que ya se venía a venir, ¿no? Se acogió y dijo, ya, yo sí voy a negociar, todo eso, matan a Tupac Katari, ¿no? Diego Cristóbal entonces dijo, ya, ¿qué hizo? Pues agachó cabeza, dijo, yo me voy a acoger a la paz de Sicuani, ¿por qué? Porque una vez eliminado pues Tupac Katari, en la línea de sucesión para asumir el mando del proyecto reformista era Diego Cristóbal, ¿no? Entonces Diego Cristóbal dijo, ya, ¿sabes qué? Conmigo sí vas a negociar. Vamos a firmar pues la paz de Sicuani, que era un tratado en el cual
en ese tratado, en la Paz de Sicuani, en el cual Diego Cristóbal, o todo lo que él representaba, reconocía como única y preponderante autoridad a la corona española y se sometía a sus directivas y disposiciones, simplemente, nada más, ¿no? Pero eso era un saludo, como te digo, más que todo a una bandera extranjera, ¿no? Que es decir, un saludo así nomás, que no se cumple, solo está en el plano de la práctica, y por eso fue traicionado y ejecutado, ¿no? Y con eso la corona española pues se lavó prácticamente pues las manos más que Pilatos y pudo pues conseguir lo que quería. Y es así como termina pues la fase aymara, ¿no? Ahora, luego de eso, siempre va a haber una crisis en el imperio español, ¿no? Y esto es algo de lo que yo ya te estaba visionando al inicio de la clase, ¿no? La crisis, pues, en el Imperio Español se va a dar, pues, como ya te había mencionado, por medio de la ocupación francesa, ¿no? Y esa ocupación francesa se va a dar, pues, ¿por qué? Porque tú, como tú ya has visto el proceso de la Revolución Francesa, ¿no? La última fase, pues, de la Revolución Francesa, ¿cuál era? El imperio, ¿no? Y el imperio tenía como finalidad expandir las ideas de la revolución por todo el continente, ¿no? Y uno de los principales territorios que apuntaba Francia era al territorio ibérico, ¿no? Que era principalmente representado pues por España, ¿no? Francia invadió España, ¿no? Y ponen pues a José Bonaparte, pues primero, como rey de España, y yo ya te lo había mencionado. ¿Cómo se va a legalizar y legitimar por medio de la Constitución de Bayona, ¿no? Va a haber guerra de independencia y movimiento juntista en España, ¿no? Para eso vamos a hacer unas pequeñas anotaciones o ideas fuerzas, ¿ya? En las crisis del Imperio Español, ¿ya? El Imperio Español, ¿ya? Dentro de eso va a haber expansión de las ideas de la Revolución Francesa, ¿ya? Vamos a ponerle esto acá. Esto con color negrito para que se pueda distinguir y un poco menos de tamaño, ¿ya? Ya, ahí creo que está bien, ¿ya? De la Revolución Francesa, ¿ya? Napoleón, como ya está prácticamente conquistando directamente pues todo el territorio español, va a oficializar, ¿no? Eh, Da el territorio español a su hermano José Bonaparte. Bonaparte más conocido, como tú ya sabes, como Pepe Botellas, como Pepe Botellas, así como decía la canción de Ráfaga, ¿no? Y yo solo me dedico al alcohol, ¿no? A eso se dedicaba pues José Bonaparte primero, ¿no? Vamos a poner José Bonaparte primero, como dice la guía, ¿ya? Para no ser disruptivos, ya, ahí está, ¿ya? Con todo eso, cómo lo va a hacer Napoleón, ¿no? Ten en cuenta pues que tu profesora, yo estoy seguro que te ha mencionado que Napoleón, una de las características principales que tenía Napoleón y que por eso es que resalta, era a nivel estratega, así es considerado como uno de los mejores estrategas a nivel mundial, ¿no? Y se va a dar la Constitución de Bayona, en este caso va a oficializar a José Bonaparte como detentor. O detentor no, detentor es como si el que detente, el que obtiene, ¿no? Como posesionario de España, del territorio, del territorio, territorio español, ¿ya?
territorio español, ¿no? Y obviamente, pues, como es posesionario y como autoridad, vamos a ponerle mejor, ¿ya? Como autoridad del territorio español, ¿ya? Entonces, como va a ser obviamente, pues, posesionar o de autoridad del territorio español, ya pues con eso, pues, ¿no? Y ten en cuenta que para que alguien siempre tenga una preponderancia o tenga algo que esté ahí, eh, algo que lo avale, siempre un texto legal va a ser más que todo lo que te va a dar legalidad, más que todo, ¿no? La legitimidad ya viene pues por parte de una cuestión moral y ética del pueblo, ¿no? ¿No? Entonces, eso es más que todo pues lo que se va a ver acá, ¿no? Acá pues, por ejemplo, Francia invadió España, va a haber la Constitución de Bayona y va a haber la Guerra de Independencia y movimiento pues, juntistas, ¿no? Va a haber las juntas pues que se van a crear en España, ¿no? Ahora van a ver lo que se denomina en ese intermedio las Cortes de Cádiz, ¿no? Y las Cortes de Cádiz eran más que todo, y esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Este periodo es importante, ¿por qué? Porque acá yo no sé si van a haber futuros abogados, ¿no? Los abogados o los futuros abogados tienen que saber todo esto. ¿Por qué? Principalmente por esto de acá, que ahorita ya lo vamos a tocar, ¿ya? La Constitución de Cádiz, ¿ya? Es el principal antecedente constitucional en Iberoamérica, ¿ya? Que sentó las bases, pues, del derecho, pues, ¿no? ¿Ya? Pero ahorita lo vamos a mencionar, es muy importante estos temas, ¿ya? Se van a dar las juntas en las Cortes de Cádiz, ¿no? Convocó a las Cortes de Cádiz con representantes de América, y en las Cortes de Cádiz en las Cortes de Cádiz, no solo van a ver, pues van a ver un sinfín de profesionales, van a estar, por ejemplo, juristas, por así decirlos, juristas, van a estar militares, van a estar docentes o intelectuales, van a estar militares, y todo eso fue una confabulación para que puedan establecer las Cortes de Cádiz, ¿no? ¿Qué es lo que propugnaban las Cortes de Cádiz? Igualdad entre españoles peninsulares y los americanos, ¿no? En este caso, pues, los americanos, pues, por así decirlo, pues, los criollos, ¿no? Ten en cuenta, pues, que todo esto era una visión, pues, eurocentrista, ¿no? Eurocentrista, ¿no? ¿Qué quiere decir, pues, que que va a predominar ahí pues también la raza, pues, ¿no? Ten en cuenta pues que los españoles o los europeos pues tienen un biotipo pues así caucásico, pues, ¿no? En cambio los criollos, si bien es cierto porque era más que todo por la unión del europeo con el indígena, obviamente no tenía unos rasgos muy marcados, pues, ¿no? Por eso que no se había ese eurocentrismo para poder determinar eso, ¿no? Ahora, como dato adicional, y lo voy a poner acá nomás, ¿ya? Como dato adicional, acá vamos a poner en las Cortes de Cádiz, ¿ya? Cortes de Cádiz, ¿ya? En las Cortes de Cádiz, ven acá con color rojo, este rojo de acá, y con este rojo de acá también, ¿ya? En las Cortes de Cádiz, como dato adicional, te lo voy a mencionar acá, ¿ya? Dentro de eso estuvo un peruano, ¿ya? Y ese peruano tiene un nombre de acá de una avenida muy conocida ahí por el Callao, ¿no? Estuvo este señor, y ahorita cuando te diga sus apellidos, eh, cuando te diga sus apellidos, te va a recordar la avenida, mira, vamos a ponerle color negro, ¿ya? Morales Duárez, que es uno de los más destacados juristas peruanos. Ahora, ¿por qué te lo menciono? Porque en las Cortes de Cádiz, ¿él qué hizo? Él fue presidente de las Cortes de Cádiz, ¿ya? Por eso te lo menciono. Fue presidente de las Cortes de Cádiz. Todos le dirigían a ellos como su excelencia, ¿no? Y es uno de los principales representantes, pues, ahí del Perú,
que estuvo ahí dentro de las Cortes de Cádiz, ¿no? Estableciendo lo que se avisoraba, una futura constitución que norme los derechos y libertades, pues, ¿no? Por eso es que yo te lo estoy mencionando, ¿ya? Eh, ¿Qué más? A ver, vamos a ver acá, ¿ya? A ver, un momento, ya. Igualdad, abolición pues del tributo indígena y la mita minera, pues, ¿no? Y acá como está acá, Vicente Morales Duárez, ¿no? Producto de estas alianzas entre España, se vio forzada a aceptar la presencia militar francesa que atacaba Portugal desde la tierra, ¿no? Prácticamente ya con el pasar del tiempo y todo lo demás, ya se va a dar oficialmente la Constitución de Cádiz, ¿no? Y en lo que denominamos acá, pues la Constitución de Cádiz va a establecer la monarquía constitucional, ¿no? Vamos a hacerlo acá en una pequeña anotación, ¿ya? Vamos a hacerlo a ver por acá, un momento. Es uno y este es otro, ¿ya? La Constitución de Cádiz, ¿ya? Cádiz en 1812, ¿ya? ¿No? Constitución de Cádiz, 1812. ¿Qué establece? ¿Cómo era conocida? Así, mira, aunque no creas, lo llamaban así, a la Constitución de Cádiz. Así la llamaban. ¿No me crees? Busca, así la llamaban. La Constitución de Cádiz, conocida como la Pepa, ¿ya? Ahora, ¿por qué dirás le dicen la Pepa? Le dicen la Pepa porque se celebra, se instauró, se oficializó la Constitución de Cádiz en la misma fecha de ¿cómo se dice? Una festividad española de San José. Por eso se le dice la Pepa, en alusión pues al género pues femenino, pues, ¿no? Por eso, ¿no? ¿Ya? ¿Qué buscaba pues establecer, ¿no? Y estableció como forma de gobierno, acá vamos a ponerlo en negro, negrito, estableció la monarquía constitucional. La monarquía constitucional. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a reducirle acá las letras, ¿no? ¿Y qué cosa es una monarquía constitucional? Vamos a poner acá ya, para no estar haciendo grafiquitos, todo eso, ¿ya? Estableció una monarquía constitucional donde el rey, el rey, el rey no va a tener poder absoluto, ¿no? Sino que va a estar sometido al control parlamentario, pues, ¿no? O más que todo, va a estar sometido al control y a no tener autonomía, autonomía plena en sus decisiones, ¿ya? Esa es una monarquía constitucional, ¿no? Ahora tú me dirás, pues, eso lo va a hacer, ¿por qué? Porque ¿cuál era el modelo que tenían ellos? Tenían este modelo, ¿no? Que seguro lo has escuchado también acá. Al momento. Tenían lo que se denomina la monarquía parlamentaria, pues, ¿no? Parlamentaria, ¿no? ¿No? La monarquía parlamentaria. Acá, en este caso, rey tenía respaldo absoluto del parlamento. Es decir, no había oposición. En este caso, sí la va a haber, pues, ¿no? Sí va a haber la oposición, ¿no? Por eso es que se estableció y se trajo el nuevo modelo de la monarquía constitucional. Y esa, bueno, no se podía. Y bueno, y ese gobierno de monarquía constitucional lo quiso emplear más que todo San Martín, cuando ya se estableció nuestra formal constitución después de la independencia, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que quería más que todo establecer
como te digo, San Martín, ¿ya? La nación no es patrimonio ni de ninguna persona ni ninguna dinastía. Todo va a ser totalmente oficial, libres con los mismos derechos y sobre todo, ¿cuál era acá? El derecho que predominaba, el famoso derecho pues de representatividad, ¿no? Va a haber libertad de imprenta y se va a eliminar pues el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Vamos a poner acá como idea fuerza que ellos tenían, ¿no? Eliminar, elimina el Tribunal de la Santa Inquisición. Elimina el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿ya? Entonces, ya, pues tú sabes que la Santa Inquisición, pues una de las finalidades que tenía era pues eliminar a todo aquello que se oponía a la doctrina, ¿no? Es más, tenía el índex, ¿no? Tú puedes saber lo que es el índex, ¿no? El índex es la lista de los libros prohibidos por parte de la Iglesia que eran totalmente disidentes a la doctrina a su doctrina religiosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, así es como queda las principales ideas de la Constitución de Cádiz, ¿no? ¿Ya? Bien, y eso va a ser empleado obviamente de manera muy posterior, ¿no? ¿Ya? Y acá como tienen, pues, promulgación de la Constitución de Cádiz de Salvador Viñegra, ¿no? En parte de acá, ¿no? Ahora, pues, las curiosidades después de la historia. Tú siempre habías visto que la mayoría de ahí usaban pues pelucas, ¿no? Pelucas así, pues, ¿no? Y eso tiene un dato muy importante que seguro tu profesora te lo puede confirmar, ¿no? Que en esa época pues date cuenta que no había pues la tecnología que teníamos ahorita, ¿no? Ni los instrumentos ni utensilios que teníamos ahorita, ¿no? Entonces, imagínate que en ese momento pues ¿había champú o no había champú? ¿Había pasta de dientes o no había? No había pues pasta de dientes, ¿no? El hecho de la limpieza o el aseo personal en esas épocas era pues un privilegio, o sea, imagínate pues vivir en esa época y con un olor hediondo pues alrededor de todos lados, pues, ¿no? Y las pelucas que usaban era porque la gente a temprana edad se comenzaba a quedar calvos por tantos piojos y heridas que les salían por no bañarse, el cabello se les comenzaba a caer, pues, ¿no? Estaban así como pelito de bebé, ¿no? Así como, así delgadito. Pues entonces, ¿qué usan? Se ponían esas pelucas, pues, ¿no? Igualmente, pues, no había, pues, el famoso desodorante, pues, ¿no? Desodorante, ¿no? Y tampoco, pues, por eso es que la gente, pues, andaba con el abanico. Y el abanico no era porque hacía calor, sino era para disipar el mal olor que se sentía a lo largo de todo el territorio, pues, ¿no? ¿No? Y así es, pues, ¿no? Así es, así es. O sea, ya eso lo van a ver en otro momento, ¿ya? Bien, luego de eso van a ver las juntas de gobiernos, pues, en América, ¿no? Que estaban organizadas principalmente por los criollos en forma de cabildos, ¿no? En su mayoría nacieron como apoyo al rey de España, ¿no? Pero se volvieron luego, muchos se volvieron separatistas. La principal, pues, fue la de Chuquisaca, ¿no? La que fue la primera, luego se va a dar en La Paz en Bolivia, en Quito en Ecuador y en Caracas en Venezuela, y en Santa Fe de Bogotá y en Santiago de Chile, ¿no? Mayoría reprimida desde Lima por el virrey, pues, Abascal, ¿no? Los virreyes, pues, también eran personas, pues, que como velaban por las instituciones y en este caso hubo un cisma, se dividieron, entonces por eso el virrey Abascal comenzó, pues, a apoyar, ¿no? Luego de eso van a ver, pues, los precursores ideológicos, los reformistas y los separatistas. Pero ojo, ¿dónde se formaban todos ellos? En lo que yo te había mencionado al inicio, en el Real Convictorio de San Carlos. Por eso se dice pues que fue una de las instituciones que sirvió como nexo, pues principalmente centro de conspiración, ¿no? ¿Y qué buscaban? Buscaban corregir en este caso los defectos del régimen colonial a través de reformas moderadas, ¿no? Libertad de imprenta, acceso a los criollos a cargos públicos, pero
Bueno, como se dice, hay de todo y de todo, pues, ¿no? El acceso, pues, se supone, pues, de los buenos criollos, ¿no? De los criollos que yo te había mencionado, pues, al inicio, ¿no? ¿Cuál era el principal centro de medio de difusión? Como ya había la imprenta, se estableció la revista de tendencia con las ideas ilustradas, El Mercurio Peruano, ¿no? Ahí destacó Toribio Rodríguez de Mendoza, José Baquijano y Carrillo e Hipólito Unanue, ¿no? Esos eran los reformistas, los ideológicos, pues los que aprobaban, decían, vamos, por ejemplo, en un conflicto o ante un conflicto siempre va a haber dos posiciones. La posición, como por aquí ponerlo, la posición reformista va a decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar, todo se maneja con diplomacia, con educación, vamos a emplear las leyes que nos favorezcan y poder llegar a un acuerdo mejor negociado en el plano de las negociaciones internacionales, ¿no? Eso es el plan ideológico, todo bonito, sí. Otros, los separatistas van a decir, ¿sabes qué? No, yo no quiero eso. Eso es pérdida de tiempo. Como es pérdida de tiempo, nosotros vamos de frente a tomar lo nuestro y nada que vamos a usar uso y empleo de la fuerza de frente, ¿no? Como dice ahí, proponían la ruptura con la metrópoli española a través de la guerra revolucionaria. Pero ojo, eso también tiene pues sus beneficios, ¿no? Como vas a tomarlo ya prácticamente a la fuerza, ¿qué precipitó o qué pudo realizar? Realizó pues la emancipación de Hispanoamérica, ¿no? Ahí destacaron pues Juan Pablo Vizcarra Guzmán y José de la Vía de la Riva Agüero, ¿no? Que en este caso van a ser uno de los principales, pues, precursores ideológicos y reformistas, pues, de todo lo que se va a vivir ahí en el proceso de emancipación, ¿no? Luego de eso, a ver, tenemos por acá, ¿no? Las rebeliones y conspiraciones criollas, ¿no? Si bien es cierto, pues algunas han pasado pues desapercibidos, ¿por qué? Porque no había pues eran, por así decirlo, habían demasiadas personas con ideas similares, con proyectos similares, pero no había esa unión, esa cohesión. Lo que pasa es que en ese momento, por ejemplo, cada bando, en vez de unirse, comenzó a hacer todo por su lado, y eran pocos, pues, ¿no? Como eran pocos, no tenían mayor de llegada y no pudieron terminar, pues, el proyecto que habían iniciado, ¿no? Como dice, tuvieron un liderazgo principalmente criollo, no mestizo, no mestizo o indígena, pues, ¿no? O indígena prácticamente puro, sino que eran prácticamente los hijos de la unión del español con el indígena, ¿no? Que eran los criollos, ¿no? Devinieron en rebeliones hasta el interior antes de la llegada de las fuerzas extranjeras, ¿no? Y se extendieron, en este caso, por diferentes grupos, permitiendo que su programa político fuese inclusivo y multiétnico. O sea, al final tenían buenas ideas, ¿no? Uno de ellos, pues el principal fue en Tacna, pues, ¿no? Con José Antonio, Francisco Antonio de Cela, ¿no? Influenció por movimientos argentinos liderados, pues, por Juan José Castelli, ¿no? Fracasó en la derrota en la derrota de Huayqui, ¿no? Ahora que está de moda, pues, la palabra los huayquis, ¿no? Los huayquis. Los huayquis es más que todo, pues, una palabra que traducida al castellano se dice hermano, ¿no? Por eso dicen mi huayqui, pues, mi hermano, ¿no? Luego fue la de Huánuco con José Crespo y Castillo, ¿no? Juan José Crespo y Castillo, en la región de Piura, ¿no? Impulsada en la alianza entre criollos, mestizos e indígenas. Aquí sí se juntaron todos. Creó más que todo ahí la Junta de Gobierno en Huánuco y fue vencido pues en la batalla de Ambo en 1812. Como pueden ver, todos estos procesos son previos a la llegada pues de San Martín acá en el Perú. Y acá por eso se ve el principal antecedente pues de San Martín, porque ten en cuenta que la mayoría ha sido apoyado pues por movimientos argentinos, ¿no? Dice, apoyados por argentinos independentistas liderados por Belgrano, ¿no? En la batalla de Camiara, ¿no? Acá se tiene la de Payardelli, ¿no? Acá fueron, y acá sí es algo que también tomó bastante importancia, los hermanos Angulo, ¿no? Que formó la Junta Gubernativa en Cusco, se extendió por el Alto Perú en Huamanga, Arequipa y fue socavada en la batalla de Humachiri. La batalla de Humachiri, que traducido también al español, se denomina pues Cabeza Fría, ¿no? Líderes de la rebelión en Cusco, ¿no?
Bueno, los hermanos Angulo pues fueron dados de baja, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues ese fue el destino de ellos. Y esas fueron las conspiraciones criollas en 3 años, ¿no? Que si bien es cierto, una más que otra pudo tener un aliciente, pues, personal, que haya logrado algo, pero la mayoría, pues, el denominador común que tienen, pues, que fueron apoyados principalmente por, movimientos argentinos, ¿no? Eso ya es lo que hacía una pequeña premonición de que José de San Martín ya estaba llegando, pues, al Perú, porque fíjate las épocas, 1814, ¿no? Bien, luego de eso tenemos la corriente libertadora, pues, del sur, ¿no? La corriente libertadora del sur se va a iniciar en la expedición, pues, de los Andes, ¿no? Va a ser el desembarco en el puerto, en Paracas, en el puerto de Paracas, ¿no? Ahí tenemos a el general, pues, José Álvarez de Arenales, que llegó, pues, en la Sierra Nacional. Se va a dar la conferencia, pues, de Punchauca, que va a ser una reunión entre José de San Martín y el virrey La Serna, pues, ¿no? Todo eso fue la corriente libertadora, pues, del sur, ¿no? Que si bien es cierto, esa corriente, pues, libertadora, pues, como su mismo nombre lo dice, era libertarios, pues, del pueblo oprimido, ¿no? Va a iniciar, pues, como se dice acá en 1817, con la batalla de Maipú. Y la batalla de Maipú en Chile va a ser pues la batalla que le da la independencia formal a Chile, ¿no? Ahí tenemos al chileno pues Bernardo de O'Higgins, ¿no? Posteriormente, en 1820, se va a tener lo que se denomina pues la Conferencia de Miraflores, ¿no? Que en este caso fracasó. Realistas defendieron pues la Constitución de Cádiz, pues por eso se denomina qué importante pues es tener una constitución. Posteriormente, en el año 1821, se va a dar el motín pues de Asnapuco, el virrey de la Pezuela va a ser depuesto, ¿no? San Martín ahí va a ser invitado a la Junta de Notables del Cabildo de Lima y se redactó el acta el 15 de julio y se proclamó la independencia el 28, ¿no? Todo eso va a ser un proceso, ¿no? Todos esos procesos van a influenciar y más que todo, pues, también con qué, con la creación, pues, del Congreso Constituyente, ¿no? La primera constitución y que luego fue yendo de a pocos a lo largo lo que queda del curso, ¿no? De casi la mitad del curso, porque creo que está un poco más de la mitad, porque esta es la semana 11, ¿no? Van a ver que en cada parte de curso sus profesoras de repente le va a mencionar la constitución, ¿no? Que al final, pues, el Perú ha tenido como 13 constituciones, 12 a 13 constituciones, ¿no? Cada una en diferentes épocas, unas han durado más que otros, unas han durado 2 años, 3 años, como pueden ver, ¿no? Porque de acá se constitución de 1821-23, va a ser la de 26, la de 28, ¿no? ¿Ya? Entonces, así se va a dar eso, ¿ya? Luego, el protectorado de José de San Martín. Cuando San Martín pues llega al Perú, él estableció pues un protectorado, ¿no? Pretendió viabilizar un gobierno independiente mediante yo lo que ya te había avisorado, que dice una monarquía constitucional. Tú ya sabes pues qué cosa es una monarquía constitucional. Ya no lo voy a repetir, ya te lo he mencionado ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hizo en las obras y sucesos y aspectos, sobre todo pues políticos? Quiso organizar el Estado, ¿no? Creación de 3 ministerios, ¿no? Sociedad Patriótica de Lima, va a haber un debate entre monarquistas y republicanos, porque ambos querían que las diferencias en formas de gobierno sean totalmente diferentes, ¿no? La reforma social dio la libertad de vientres, pues, ¿no? Lo que dice ahí, los hijos de esclavos nacen libres, pero se mantienen como mano de obra, ¿no? O sea, la mano de obra obviamente va a estar supeditada a lo que va a ser pues la mano de obra directamente a favor pues del Estado, ¿no? Va a haber la abolición del tributo y mita para buscar apoyo pues en los indígenas, pues o sea, ¿qué va a hacer pues San Martín? San Martín va a decir pues, ¿sabes qué?
voy a eliminar eso. ¿Por qué? Porque obviamente ya tenía pues a los hijos de los esclavos, ¿no? Que ya estaban directamente pues apoyando con mano de obra, entonces le dijo, te voy a liberar de esa carga a los indígenas. ¿Para qué? Para en algún momento buscar apoyo. Ahora, ten en cuenta, y este es un dato adicional también, que va a venir con primero, segundo, militarismo, que vas a ver de manera ya muy posterior, ¿no? ¿Qué va a suceder? Tú puedes escuchar ahí General San Martín con sus tropas, con sus ejércitos, todo eso, pero ¿qué sucede? La mayoría, pues, de ellos tenían, dicen, pues, ¿no? Soldados, todo eso, pero ellos no eran soldados. O sea, ellos sí, pero los que ellos dicen, sus hombres, sus ejércitos, no eran soldados, pues, era simplemente personas que trabajaban con ellos. Y como él era su patrón, tenían que ir a la guerra pues con el patrón. Y pugnaban pues por territorios políticos, planos económicos, ¿no? Pero al final no era gente militarmente preparada, ¿no? Y ese es un dato adicional, pues, ¿no? Que ya nosotros vamos a tener formación militar de manera muy posterior a fines del siglo XX, 19, con que Nicolás de Piero la crea pues la Escuela Militar de Chorrillos para profesionalizar a los futuros militares, es decir, que sean de formación profesional militar, ¿no? Se creó la Biblioteca Nacional, ¿no? El himno nacional y de la bandera, ¿no? Interpretado ahí el himno nacional por Rosa Merino y creado la letra por Bernardo Alcedo, pues, ¿no? Acá que dice, ¿no? Ahí en la conferencia de Guayaquil y entre San Martín y Bolívar, ¿no? Dice, con la intención de crear elementos simbólicos a la nueva identidad peruana, San Martín creó la primera bandera nacional, ¿no? Que era incompatible, que era incompatible con la independencia del Perú, la conservación de símbolos que recuerdan el dilatado tiempo de su opresión, ¿no? Por eso es el primer prototipo de bandera, ¿no? Ahora, en las conferencias que tuvieron ahí San Martín con Bolívar, pues nadie sabe pues a qué se debió, ¿no? Simplemente ellos entraron y simplemente también Bolívar, que diga San Martín se retiró y se quedó Bolívar armando. Pues por ahí hay voladas pues que ellos pertenecían pues a una hermandad secreta y como él, Bolívar tenía mayor rango, tenía una mayor categoría ahí, le dijo ahora tú tienes, yo ya he venido, voy a continuar con el proyecto y tú debes de irte. Y ahí las órdenes no se cuestionan, simplemente se obedece, ¿no? Eso es más o menos lo que se tiene, ¿no? Ahora, luego de eso se da la creación del primer Congreso Constituyente, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Redactar una constitución y establecer por el régimen de gobierno que va a ser la República. De ahí es la República Oficial del Perú, ¿no? Eso pues se va a dar con la campaña de puertos intermedios que va a fracasar en Torata y Moquegua, el motín de Balconcillo, ¿no? Ahí el Congreso pues por presión de Andrés de Santa Cruz nombra como presidente a José de la Riva Agüero, ¿no? El primer presidente constitucional, ¿no? ¿Qué más va a haber? La Junta Gobernativa va a haber un triunvirato presidido por Lamar que tuvo como objetivo sacar a las fuerzas realistas, pues, ¿no? Acá se tiene pues la foto pues de Andrés de Santa Cruz, caudillo de la independencia que realizó el primer golpe de Estado en el motín de Balconcillo, ¿no? Y la pintura del primer Congreso Constituyente que tuvo como lugar la capilla de la Universidad de San Marcos. Como tú puedes ver, y si has visitado, esto es igual a lo que está en el parque universitario adentro, es igualito, por prácticamente decir lo mismo, pues, ¿no? Y el primer Congreso como constituyente tuvo como presidente a Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿no? Como primer presidente oficial, pues, del Congreso, ¿no? Entonces, bajo esos hechos, pues, se da oficialmente la creación, pues, de la Constitución, ¿no? Que va a ser la de 1823, que le va a dar legitimidad y se va a establecer a Perú como una república independiente del Perú, ¿no? Y con eso se sella la oficialización ya de acá de, de la independencia, pues, ¿no? Ahora, dentro de eso se va a tener pues el gobierno pues de José de la Riva Agüero, ¿no?
que organizó la campaña de puertos intermedios, destituyó y nombró a Torre Tagle como presidente, ¿no? Y ahí ya vienen pues las venidas de las sucesiones presidenciales, ¿no? Rivabuero gobierna con la mitad del Congreso, pero desde Trujillo, ¿no? Ahora, cuando el Congreso lo destituye, ¿no? Y desde acá se puede ver cómo el Congreso pues ya prácticamente se avisoraba un determinado poder o gran influencia como tiene hasta en la actualidad. Cuando va a entrar este José Bernardo de Tagle, Simón Bolívar llega por invitación del Congreso y se va a promulgar la primera constitución del Perú, pero obviamente, ¿qué va a suceder? El Congreso lo vuelve a destituir, ¿no? Y ya prácticamente muere en el Real Felipe, ¿no? Luego de eso va a venir pues este Bolívar, del norte, de Venezuela, va a forjar pues la corriente libertadora del norte, ¿no? Bolívar fue nombrado dictador, ¿por qué? Porque él, Bolívar, va a establecer la Constitución Vitalicia de 1826. En esa Constitución, Bolívar se daba poderes plenos y absolutos para hacer y deshacer lo que fuera con el territorio, ¿no? Ahí Rivadavia y Torre Tagle intentaron aliarse con el virrey La Serna, ir al punto porque estaba generando pues un total descontento de todo lo que había sucedido ahí, ¿no? Acá pues las acciones militares, ¿no? En la batalla de Junín, que hace poco acaba de cumplir su bicentenario, ¿no? Jefe militar ha sido Simón Bolívar y en la batalla de Ayacucho, José Antonio de Sucre, ¿no? ¿Qué sucedió con eso? Sucedió pues que se va a reconocer pues la capitulación de Ayacucho. España reconoce su derrota y Perú pero esto también es algo muy polémico, pues es como decir, pues no, oye, ¿sabes qué? Eh, Perú y España han tenido una guerra, ¿ya? Bueno, ya, yo, España, voy a reconocer mi derrota, pero tú, Perú, por haber ganado, como yo estoy reconociendo mi derrota y tú vas a ser el ganador, el triunfador, me tienes que pagar una indemnización. ¿Bajo qué conceptos? Bajo gastos militares, gastos logísticos y bajo reparación dineraria de haberme hecho la guerra, pues, ¿no? Entonces me tienes que pagar, pues, ¿no? Y eso, pues, fue, como se dice, pues, algo que enervó a todos, pues es como que a tu enemigo prácticamente le estás pagando como si hubiera ganado la guerra, pues, ¿no? Lo cual es algo inaudito, pues, no se puede percibir de esa manera, ¿no? Y eso es lo que significó la capitulación de Ayacucho. Por otro lado, tenemos el Congreso Anfictiónico, pues, de Panamá, en 1826, como ya te estoy mencionando, convocado por Bolívar para formar una confederación hispanoamericana, ¿no? No, eso no llegó a buen puerto por la oposición que tuvo, pues, ¿no? Fracasando, lo cual lo llevó al fracaso, ¿no? Lo que sí hizo fue llegar pues a la Federación pues de los Andes, ¿no? Decidió por federar repúblicas que independizó, ¿no? Estuvo sustentada en una constitución vitalicia, lo que yo te acabo de mencionar, que fue en 1826, ¿no? Eh, Luego de eso, Bolívar pues fracasó por la oposición que tenía, retirándose pues del Perú. Y posteriormente, luego de eso, en el intermedio de este periodo, va a haber lo que se denomina el primer militarismo, ¿no? Que va a ser una lucha entre caudillaje militar tanto por territorio geográfico y por dinero. Y ahí va a entrar también Bolívar. Pero lamentablemente, pues, Bolívar va a morir, pues, no en el campo, sino por una enfermedad que va a contraer, pues, ¿no? Entonces, hasta aquí sería prácticamente toda la sesión del día de hoy, ¿no? Que vamos a tener acá por acá, ¿no? Esta es una pequeña línea del tiempo, esos son los temas que se han desarrollado y enseguida le voy a dar las claves. A ver, un momento, voy a poner acá lo de la separata, ¿ya? Para que puedan tener las claves y puedan estudiar, ¿ya? A ver, un momento. Un momento. Ya, a ver un momento. Quiero ver las preguntas. Ya.
Entonces, dentro de esto, ya. A ver, la uno es la letra B. Uno b. La pregunta 2 es la letra E, ¿ya? La pregunta 3 es la letra C, ¿ya? La número 4 es la letra E y la 5 la letra A, ¿ya? Pero vamos a hacerlo pues de manera acá dinámica. Vamos a ponerlo por acá para que no haya ningún tipo de uno A, 2 2 E, 2E que diga, perdón, está acá, 2E. Está así en zigzag. Bueno, a ver un momento, a ver, perdón. La primera es la A, la segunda, no que diga que es la primera es, a ver, la letra B, ¿ya? La segunda es la letra E. La tercera es la letra C, ¿cierto? La cuarta es la letra E y la quinta es la letra A. A ver, vamos a poner si le puedo poner la numeración, porque a veces la tecnología, aunque no crean, juega en contra, y a veces no se puede. No se puede, pero bueno, voy a ponerlo manualmente, a ver qué me dice. Uno B, dos E, tres C, cuatro E y cinco A. En estos casos, vamos a ponerlo acá. Estos son ¿no? Y estas son las claves de las preguntas. Las semana 11. ¿Ya? Ahí chicos, ahí tienen las claves de las preguntas para que la puedan visualizar de una mejor manera, que vez que yo se la dicte, ¿ya? Y en esta ocasión, eso sería todo por el día de hoy, ¿ya? Como les repito, la siguiente clase van a tener ya a su profesora Pilar, que ha tenido un pequeño inconveniente, pero igual pues ella ya va a estar con ustedes, ¿ya? Como pueden ver acá les he anotado algunas pequeñas ideas, porque han podido tomar captura de pantalla, nota, ¿no? Que si bien es cierto les van a seguir, les van a servir, ¿no? Y bueno, yo lo que los aliento es a que sigan estudiando, no persistan en lograr, pues, no desistan en lograr, pues, todos sus objetivos, ¿no? Que es una de las cosas más importantes que pueden tener acá y que en un momento sus padres le pueden dar, ¿ya? Bien, entonces eso ha sido todo por hoy, chicos. Nos estaremos viendo en cualquier otra ocasión, ¿ya? Ya la otra semana es la semana 12. Ya chicos, cuídense y estudien, no dejen de estudiar, que es lo más importante, ¿ya? Con la educación y con la formación pueden hacer miles de cosas, ¿ya? Y por una cuestión personal, ¿ya? Ya chicos, cuídense, nos estamos viendo en cualquier otra oportunidad. Hasta luego.